Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Les deseo que tengan un excelente día. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este programa. Te doy la bienvenida a esta emisión de John Misterio, donde te vamos a presentar algunas leyendas, 3 leyendas del estado de Tlaxcala. Así es. Hoy nos vamos a trasladar hasta Tlaxcala para conocer 3 de sus leyendas. Vamos a iniciar con la leyenda de Magdalena. Espero que sea de tu agrado. Magdalena. Hace muchos años, en una pequeña comunidad del estado de Tlaxcala, vivió una joven de nombre Magdalena. Provenía de una noble cuna, pero aunque tenía una hermana muy bella, ella era todo lo contrario, pues a pesar de contar con una buena posición económica, tenía fama de bruja. Sin prestarle atención a su apariencia, mantenía un semblante cansado, frágil y enfermizo. Su piel era marchita, haciéndola aparentar una mayor edad. Se vestía de forma precaria y siempre estaba sucia. Poseía el cuerpo espigado y muy delgado. Sus ojos nublados siempre la hacían lucir cansada, con la mirada perdida en el horizonte. La singular apariencia de la joven hacía que los pobladores hablaran, asegurando que salía por las noches, ladeando los senderos directo a las barrancas y cañadas, envuelta en ropas enteramente de color negro. Cada vez que alguien murmuraba haberla visto recorrer la noche, por la mañana aparecía un animal sin vida en las cercanías, negando tajantemente que alguien como ella pudiera despertar la pasión en algún pretendiente. Juan y Jacinto, 2 jóvenes hermanos, beneficiarios de una importante hacienda, se enamoraron de ella. Una noche Juan, el menor de los hermanos, se topó con Magdalena. El muchacho se ofreció a escoltarla en su paseo, pero la joven se negó rotundamente, no sin antes ofrecerle una pañoleta, pidiéndole que se le entregara sin demora a su rival de amores. Sin motivos para dudar de ella, Juan guardó la pañoleta para sí y contempló cómo Magdalena se perdía en la distancia. A la mañana siguiente, el joven amaneció muy enfermo. Jacinto, su hermano, preocupado por la inesperada enfermedad, intentó con todos sus recursos aliviar el malestar de su familia. Hizo traer médicos de la capital, pero ningún especialista pudo diagnosticar qué tipo de padecimiento afligía al joven heredero. Con el transcurrir de los días, su condición empeoraba. La habitación se inundaba con un olor fétido y su cuerpo estaba cubierto por un color amarillento. Jacinto, que al inicio dedicó su esfuerzo a la salud de Juan, volcó su atención hacia Magdalena, dejando en el olvido a su hermano. En la hacienda se rumoraba que la enfermedad del joven se debía al embrujo que la muchacha ejercía con sus artes. Y cuando Juan falleció, Jacinto salió en busca de Magdalena. Al llegar a la casa de ella, fue recibido por su hermana, Minerva. Esta, visiblemente nerviosa, le impidió el paso. Con frases entrecortadas le explicó que no sabía del paradero de Magdalena. El joven mantuvo la rutina por varios días con los mismos resultados. Minerva siempre volteando sobre su hombro, como si alguien la observara. Convencía a Jacinto de retirarse. Ante la obstinación y sin pretextos válidos que lo persuadieran, la joven confesó que su hermana se encontraba en su alcoba, pero que no podía importunarla. Jacinto, sin escuchar la advertencia, entró decidido. Al cruzar por el marco de la puerta se quedó petrificado. En el suelo se encontraba Magdalena sin ropa, sin control sobre su cuerpo. El lugar estaba repleto con objetos de brujería. En el centro de la habitación se encontraba un altar salpicado de sangre. Había 2 fotografías, una de Jacinto y otra de Juan. Una pañoleta idéntica a la que su hermano tenía entre sus pertenencias, y un muñeco en una cajita de madera, la cual estaba por ser quemada por una vela. El piso alrededor del altar estaba colmado de huesos de pollo, ratas degolladas, velas negras, innumerables papeles con maldiciones y conjuros. Las convulsiones y gritos de Magdalena aumentaban hasta convertirse en desgarradores alaridos. Se arrastraba vociferando en un lenguaje desconocido. Su estómago comenzó a hincharse.
Vomitaba sangre, y sus ojos estaban teñidos de un intenso color rojo. De pronto su vientre comenzó a deformarse. Algo parecía intentar salir de él. Una mano abrió desde adentro una cavidad por donde se asomó una diminuta cabeza. Al término de la horrible velada, Magdalena falleció desangrada junto con la criatura que se asemejaba a un bebé. Dicen que Jacinto recobró la conciencia y la cordura poco a poco, en tanto que Minerva abandonó la propiedad tiempo después. La casa permaneció en el olvido y fue destruida por los habitantes, pero por miedo a Magdalena, el terreno permaneció baldío. La conceja asegura que Jacinto y Minerva se hicieron cercanos tras su experiencia y formaron una bella familia en la que la historia se cuenta de generación en generación. Muy bien, queridos amigos, acabamos de escuchar la leyenda de Magdalena, de esta bruja. Son historias que se platican, son historias que se convierten en leyendas con el paso del tiempo. Seguramente tú has escuchado alguna historia similar de alguna mujer que tenía o que tiene fama de bruja. Hay que tener mucho cuidado con estas personas, con estos seres que son seres de oscuridad. Hay que protegerse con una cruz, con agua bendita y sobre todo con mucha oración. A continuación, querido amigo, querida amiga, te voy a presentar la leyenda del fraile de Tlaxcala, que seguramente te parecerá similar a otra leyenda de un fraile que tenemos en la Ciudad de México. El fraile. Durante la época colonial, un matrimonio de españoles, habitantes de la capital del estado de Tlaxcala, recibieron la bendición de su primera hija, una hermosa niña de piel clara como la nieve. Los padres, como buenos cristianos, la bautizaron con un sacerdote amigo de la familia. La niña creció y entrada en la adolescencia, sus progenitores fueron víctimas de un cruento accidente. Antes de fallecer, delegaron al sacerdote velar por la felicidad de su pequeña. El cura, asombrado por semejante prueba de fe, decidió aceptar gustoso la encomienda. No solo la pequeña era su adoración, sino que la niña cariñosamente lo llamaba padrino. Transcurrieron los años, dando paso a que la niña se convirtiera en una hermosa mujer, por lo que se vio rodeada de pretendientes y estafadores que comenzaron a rondarla, tanto por su belleza como por su fortuna. Durante esas fechas, un joven aristócrata procediente de Portugal, venido a menos por deudas de juego, arribó a Tlaxcala. Aprovechándose de su condición social, conoció y cortejó a la joven. Los halagos y atenciones que le dedicaba rindieron fruto, haciendo que la joven se enamorara del joven portugués. Sin embargo, el padrino no estaba seguro de la veracidad de los sentimientos del aristócrata, por lo que mandó investigar al joven en su país de origen. Las noticias procedentes de la península no eran alentadoras. El hombre había abandonado a su esposa e hijos, además de ser famoso por mantener relaciones impropias con mujeres aristócratas, y se le veía constantemente involucrado en pleitos en burdeles. El clérigo, alarmado, prohibió a su ahijada frecuentar al joven, y a su vez encaró al pretendiente haciéndolo ver que si no se alejaba de su protegida, haría público los hechos de su partida en Europa. El aristócrata orgulloso se reunió con la joven, engañándola para que huyera con él de la ciudad hacia el puerto. Ahí, sin obstáculos que empañaran su felicidad, tomarían el próximo navío Europa. La joven incrédula aceptó la propuesta, quedando en que partirían esa misma noche. El impaciente portugués esperaba en la oscuridad. En la distancia vislumbró una silueta conocida. El clérigo, en un impulso, sintió deseos de estar cerca de su ahijada. Al toparse, se encararon frente a un puente. La agitada discusión terminó cuando el joven portugués clavó su puñal en la cabeza del cura. Con esfuerzo arrojó desde el puente los despojos del clérigo directo al río. Pero el descuidado muchacho olvidó que el puñal tenía grabadas sus iniciales en el mango. Temeroso de su error, huyó hacia el sur del continente. La joven esperó en vano la llegada de su amado durante toda la noche. Desconsolada, puso cerrojo a su habitación y lloró su desamor. Y en busca de comprensión,
Salió a buscar a su padrino, aunque igual que con el joven portugués, la presencia del clérigo estaba ausente. Sin conocimiento del destino del sacerdote, la gente comenzó a murmurar acerca de la imprevista desaparición del joven y del fraile, llegando a la conclusión de que el aristócrata portugués había asesinado al cura, huyendo para escapar de las autoridades. Transcurrieron 3 años y las noticias de que la joven se mantenía soltera al no poder olvidarlo, avivó de nueva cuenta la codicia del portugués, y ésta lo hizo volver. Se alojó en un mesón cercano a la casa de ella. Al anochecer salió en busca de la joven, pero tenía que atravesar el puente donde hacía 3 años tuvo el altercado con el sacerdote. Mientras caminaba sobre el puente, una figura fantasmal lo detuvo. Frente a él, un cadáver putrefacto con ropajes hechos jirones, que en otro tiempo fueron los hábitos de un fraile, le impedía el paso. El joven portugués intentó pedir auxilio, pero el grito se quedó ahogado en la garganta por la mano del clérigo, que la cerraba haciendo presión. Al siguiente día encontraron al joven aristócrata sin vida con los ojos abiertos, y sobre él se hallaban los restos del sacerdote con el puñal incrustado en la cabeza. Se dice que el fraile esperó pacientemente todo ese tiempo el regreso del joven para tomar venganza y velar por el bienestar de su ahijada, porque sólo así estaría libre de su promesa. Bien amigos, acabamos de escuchar la leyenda del fraile en Tlaxcala, que sinceramente sé que en México, en la Ciudad de México, existe una leyenda prácticamente igual, que es precisamente la del puente del fraile, ubicado cerca de Tlatelolco. Entonces, esta leyenda del fraile de Tlaxcala tal vez se trate de alguna adaptación de la leyenda del puente del fraile, o que quizá también en Tlaxcala ocurrió algo similar hace cientos de años. Bien, a continuación vamos a escuchar la tercera y la última leyenda de Tlaxcala. Se trata del Nahual, una historia muy interesante que vamos a comentar después de escucharla. El Nahual de Tlaxcala. Hace muchos años, en los parajes de Chautempan, antes de que las pequeñas fincas dieran paso a los grandes municipios, las cañadas, los bosques y las laderas hacían del sitio el lugar idóneo para la cacería. 3 hombres diestros en este arte se internaron en los solitarios parajes de la sierra. Luego de varias horas sin conseguir una presa, se encontraron con un enorme perro negro que los miraba desde lo alto de las rocas, sin señas de que pudiera pertenecerle a algún lugareño, y la extraña sensación que les despertaba el animal, decidieron atraparlo. Conforme se acercaban, el perro se volvió agresivo. Con gran agilidad dejó atrás a los cazadores, haciéndolos parecer torpes. Los hombres, al notarlo tan salvaje, concluyeron que un animal tan impredecible podría llegar a ser peligroso. En sus intentos para abatirlo lograron herirlo en una pata con un disparo. Mientras seguían el rastro de sangre, llegaron a un claro en la sierra, donde se erguía una modesta cabaña. De la entrada de aquel lugar salió un hombre, quien con premura movió una vieja cobija que se encontraba cerca de la puerta. Por los actos del caballero, notaron que resguardaba con recelo una gran cantidad de animales de granja y demasiados objetos, lo que era extraño para una persona alejada del ámbito local, y se acercaron. A juzgar por lo que veían, esta persona se curaba a sí misma, y reconocieron una herida en el mismo sitio donde lograron herir al animal que perseguían. El hosco individuo evadía los cuestionamientos que le hacían, hartos de no conseguir una versión fidedigna, y con el día por terminar, emprendieron el camino de regreso con la angustiosa sensación de haber perdido a su presa. En su regreso al poblado no se sentían tranquilos. Sombras deambulaban entre la arboleda, y el crujir de las hojas y de las ramas los obligaban a volver la vista constantemente. Se sentían vigilados, y el paisaje se volvía cada vez más peligroso. Horas después, ya seguros en el pueblo, se reunieron con varios habitantes en la cantina. Ahí detallaron su historia. El cantinero, quien era el más atento a las palabras de los visitantes, fue el que las advirtió del verdadero peligro
en el que se encontraron. Se toparon de frente con un nahual, y les explicó lo que es un nahual, que para ser exactos es un hombre que se transforma en animal, rezando el Padre Nuestro al revés. Para volver a su forma humana, debe dejar en la entrada de su casa una cobija. Si el hombre se mostraba tan arisco, es porque si alguien llegaba a mover de lugar la prenda, no podría volver a su forma humana de nuevo. El cantinero les aconsejó que cada vez que volvieran a la sierra, deberían llevar consigo un crucifijo en el cuello, y debían fabricarse un cinturón con piel de víbora, y que cuando por desgracia se volvieran a encontrar con el perro negro, debían pegarle con la hebilla de su cinturón y rezar el Padre Nuestro. Con esos sortilegios, el nahual no tendría poder sobre ellos, y quedarían sin poderes para transformarse en hombre ante sus ojos. Los cazadores boquiabiertos no le dieron importancia a los consejos, burlándose de la seriedad con que el hombre se santiguaba. Pero cada vez que volvían a cazar por los rumbos de Chihuahua-Tempan, siempre lo hacían ataviados con un crucifijo en el cuello y con cinturones hechos de piel de víbora. ¿Qué tal les pareció esta última leyenda del nahual, queridos amigos? Yo espero que te haya gustado. En la semana platicamos precisamente de los nahuales, ya que el pasado lunes se dio a conocer que en Chiapas habían escuchado el aullido de un hombre lobo. Hay que recordar, queridos amigos, que para nosotros en México y en América Latina no se trata del hombre lobo, sino del nahual, un hechicero que se puede transformar en una bestia, ya sea en un perro, en un lobo, en un burro. Y hay otras historias muy interesantes donde inclusive se dice que se ha convertido en un guajolote. En esta última historia, bueno, pues nos platican, nos agregan pues unos datos muy interesantes. Esto de la cobija, yo lo desconocía por completo y en esta ocasión me resultó muy interesante. Bien, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado mucho y recuerda, si te gustó, déjame un like, comparte en tus redes sociales y no te despegues del canal porque diario hacemos programas en vivo o bien también hay programas ya grabados que puedes disfrutar en cualquier momento. Por tu atención y compañía, muchas gracias. Que Dios te bendiga.